¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Fijaos dónde estoy. Supongo que no habéis entrado en este canal y en este vídeo para ver esto, pero sí, es para que tengáis la referencia, vamos yéndonos para atrás, de qué es lo que tenemos aquí. Pues estoy a los pies de la montaña de Montserrat, como puedes ver. Me acabo de subir la espectacular carretera que va a Collbató, y aquí a los pies de Montserrat para enseñarte el Cupra Tavascan, en Barcelona, por supuesto. Un coche que ya ves, tenía muchísimas ganas de ver yo a la luz del día, porque hasta ahora solo nos habíamos podido encontrar con él como prototipo o también en estos platós con luces así bastante de club nocturno que Cupra acostumbra a utilizar para mostrar sus coches. Y aquí lo tenéis, a la luz del día en todo su esplendor, este sub coupé, podríamos decir, de 4,64 metros de longitud que emparenta con el Audi Q4 e-tron, con el Skoda Enyaq Coupé, por ejemplo, o también con el Volkswagen ID.5. La verdad es que se ve de maravilla, no sé cómo lo ves tú, pero a mí personalmente me parece el coche más bonito que ha hecho Cupra hasta la fecha. Vamos a darle una vueltecita para que puedas verlo un poquito mejor. Con este frontal característico y estos faros que finalmente tienen ese efecto triangular. Yo ahora he quitado las luces, pero ya lo conocéis. Y como veis, un spoiler muy llamativo, con distintos elementos abiertos y cerrados, parte inferior, parte superior. Unas llantas que pueden ir de las 19 a las 21 pulgadas. A mí me han dejado ahora la versión VZ, que por supuesto es la que lleva el equipamiento más radical, más deportivo, con llantas de 21. Y tanto el frontal como la trasera retroiluminados cuando vas circulando con el logo ahí encendidito. Especialmente llamativa me parece la trasera, pero en general es un coche que, aparte de ser muy reconocible como Cupra, pues pinta muy bien. Está bastante pintón, ya ves. Por cierto, ahora que estamos con esta vista, neumáticos 255 aquí detrás para un vehículo que tiene 340 caballos. De momento dos versiones. Una de 286 caballos con dos ruedas motrices traseras y otra de 340 caballos y doble motor, con un motor frontal que se enciende solamente a alta velocidad cuando el coche pide tracción en las ruedas delanteras, si no el coche es propulsión esencialmente para garantizar que consume lo mínimo. Además, el motor frontal en esta versión de 4 ruedas motrices tiene la peculiaridad de que es un motor asíncrono para justamente mejorar los consumos. Es un motor que tiene un cometido doble: aumentar la potencia, pero también hacerlo solo cuando hace falta y de la manera que sea más económica en cuanto a consumo posible. Bueno, sobre la estética del coche, este color, por cierto, se llama Atacama, que os voy a contar. Me parece brutal visualmente, y más en esta versión VZ, y bueno, pues las imágenes hablan por sí mismo, ¿no? De todos los vehículos que hay derivadas de esta carrocería en la plataforma MEB del grupo Volkswagen, desde luego me parece que la del Cupra es con diferencia la más bonita. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Como rasgos identitarios del coche, ya veis esa línea que va de un lado a otro de la carrocería, que la recorre toda y que marca esa forma de cuña. Ellos le llaman coche con efecto coanda, porque dicen que forma parte de la aerodinámica. Bueno, sea más o menos eficiente esa línea desde el punto de vista de la aerodinámica. El coche además tiene aquí una pestañita, como puedes ver, bastante llamativa al final. Se mezcla, forma parte de hecho con el piloto, este mini alerón, lo cual no deja de tener su cierta originalidad. Y es interesante que el coche tiene un CX de 0,26, que es una medida muy buena para un vehículo de estas características, que, como puedes ver, al menos en esta versión más radical, con la suspensión además variable, no es un coche especialmente alto, aunque tiene bastante volumen. Como puedes ver, los tiradores están enrasados, pero con hueco para meter la mano por debajo, y se abren de una manera digital. No se abren, no se tiran hacia afuera, quiero decir, aquí lo puedes ver, simplemente reconocen nuestra mano. Y vamos a ver qué nos encontramos en el interior. De momento lo que ves es una libreta y un cable, puesto que aquí estamos trabajando, y vamos a retirarlo para que te lo pueda enseñar en todo su esplendor. Bueno, unos asientos también tipo bucket, muy llamativos, en los que
el logotipo de Cupra, los triangulitos típicos de la marca están presentes por todas partes de la carrocería, y en esta versión con el máximo de equipamiento, que por cierto no sabemos el precio todavía, pero desde luego barato no va a ser, tenemos, como digo, los buckets con regulación electrónica. Dos cosas muy llamativas al margen de la estética de los asientos de este coche cuando te metes en el interior. Quizás sería incluso mejor que me sentara en los asientos traseros, pero yo creo que aquí lo vamos a ver muy bien. Hola, ¿qué tal, Cupra? Bueno, pues aquí lo veis. Esto es seguramente lo más distintivo del coche, lo más llamativo. En Cupra le llaman la espina dorsal y, como puedes ver, es así una suerte como de esqueleto orgánico futurista que recorre el salpicadero, dividiéndolo en dos partes simétricas, la parte del conductor con el volante. Vamos a abrir un poquito el encuadre para que tengas una visión completa de lo que ve la persona que va aquí dentro. Como podéis ver, han integrado aquí el warning, que por cierto, alguna persona aquí apoyando o toqueteando seguro que lo pone en marcha, y ahí detrás, como podéis ver, tenemos el cargador inductivo para el teléfono celular, e igualmente también ahí está la toma de carga USB con un USB-C, como ya mandan los cánones, para poder cargar además a la máxima velocidad. La otra cuestión llamativa son estas dos líneas, dos enormes líneas, en Cupra le llaman cobre, que recorren y que son el símbolo, digamos, identitario de Cupra por el salpicadero. Fijaos en este detalle, por cierto, yo ahora no puedo mover el salpicadero, acabo de entrar en el coche, ¿y esto por qué? Porque el coche está bloqueado. En esta generación de coches de la plataforma MEB hay una cosa interesante y que tiene toda la lógica del mundo, ya lo llevan otros coches eléctricos de hace tiempo como los Teslas, es que ya no hay botón de arranque, no tienes la posibilidad de poder encender el coche desde ningún sitio. Entonces, ¿cómo narices encendemos el coche? Pues muy sencillo, voy a cerrar la puerta, el coche lo encendemos simple y llanamente pisando el freno. Pisamos el freno y voilà, ya tenemos el vehículo encendido y podemos operar con él. En este caso, para mover el volante, lo tengo que poner en modo D, y así me sirve para enseñarte los otros dos elementos diferenciales que tiene el vehículo. El primero y más importante, por supuesto, es la pantalla, una pantalla de 15 pulgadas, y ahora tengo aquí puesto el Apple CarPlay, como puedes ver, conectado inalámbricamente con mi teléfono móvil, una pantalla gigantesca, y aquí desde luego nadie podrá decir que no ve ya los simbolitos, los números, en fin, Volkswagen ha mejorado muchísimo esta parte de sus coches y en Cupra no iba a ser una excepción. Aquí veis, como podéis ver, cómo se ve ya con 15 pulgadas, pues un mapa, una cartografía. Ahora yo estoy aquí metido en lo alto, en el final de una carretera de montaña, pero la verdad es que es un gustazo manejarse y moverse por estas pantallitas. Y bueno, pues el nivel de fluidez y de funcionamiento del sistema multimedia de este coche, como digo, ha mejorado bastante y ahora está al mismo nivel que muchos de los coches pues que tienen una buena puntuación. Se siguen manteniendo estos mandos para variar el volumen y la temperatura en el interior, y desde luego, como digo, no podrás decir que no se ven bien las grafías o que son poco intuitivas, porque está todo muy sencillo, muy fácil y muy rápido de entender. Igualmente también podemos configurar el vehículo con mucha facilidad aquí, desde distintos puntos de vista, formas de aparcar el coche. El coche va a tener la posibilidad de la asistencia al aparcamiento remota con la aplicación, es decir, lo vas a poder sacar igualmente el famoso Summon cuando quieras utilizarlo a través de My Cupra. Y lo que tiene también, o siguen manteniendo con esta plataforma, es esta pequeña pantalla. Ya veis que la instrumentación se queda en poquita cosa, y tenemos una pantalla con lo básico, con la información básica de los sistemas ADAS, de la ruta, la capacidad de la batería e igualmente también el cambio y la velocidad. Lo que tenemos también, por contra, es un head-up display muy bien parido, con información del consumo y de la batería. Ahora tenemos aquí un petardazo de luz tremendo y no lo ves bien. Y algunas cosas que Volkswagen mantiene, pero ha mejorado algo, aparte de que ahora todo esto ya es retroiluminado y por la noche podemos verlo, es el asunto de que se mantienen también los mandos para los elevalunas traseros con un botón, el de rear, que hace que tengas que conmutar entre los delanteros y los traseros para poderlos abrir. Pulsas el botoncito y ya el coche decide si baja o sube las ventanillas de delante o de detrás. En esta versión que estoy conduciendo yo, que por supuesto lleva todo lo máximo y lo más, tenemos un gigantesco techo de cristal igualmente también,
que recorre toda la carrocería. Aquí se está abriendo todavía para que puedas ver. ¡Qué barbaridad de techo de cristal! Y un espacio para las plazas traseras homologable al de sus hermanos de grupo. Ahora nos vamos a sentar ahí detrás a ver qué tal. Te puedo decir que del tiempo que llevo conduciendo el coche, bueno, pues todo es muy llamativo, pero funciona muy bien, la verdad, no tiene ningún tipo de problema. Una cosa muy especial y específica, que yo tendría que probar más tiempo para dar mi aprobación o no, es el asunto de las salidas de aireación. Aquí también han querido innovar con el diseño los de Cupra y han puesto unas salidas de aireación tremendamente estrechas y alargadas, que bueno, a mí me ha costado un poquito al principio de colocar en la posición que a mí me apetecía tener, porque me da la sensación de que cuesta un poquito más por una cuestión de diseño. Toda esta salida de aireación, como puedes ver, es falsa hasta que llega un punto en el que tenemos la del acompañante. Ese sería el último punto de diseño, más este volante ya típico que tenemos ya acostumbrados a ver en los coches de Cupra, con el modo Cupra directamente para poderlo pinchar y luego los distintos modos de conducción que te voy a enseñar según te lo voy contando ahí delante en la pantallita. Aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal estás? Para maximizar la autonomía, para maximizar el confort, performance, y luego el Cupra, que es el más radical. He estado conduciendo con el Cupra en conducción deportiva y aún así el control de estabilidad pues saltaba bastante antes, tengo que revisar más la configuración. Y luego tenemos estas levas en el volante que según el fabricante son muy apreciadas por los clientes, por los conductores, y que permiten 4 niveles nada menos de regeneración en función del punto en el que quieras estar. Aquí ves cómo los podemos ir aumentando o reduciendo simple y llanamente tocando con las levas del volante. Ya puedes ver que todo está supeditado al diseño. Fíjate en la filigrana del tirador aquí, volante con un acabado también estilo cobre. ¿Y qué es lo que nos encontramos en los asientos traseros? Pues me voy a colocar el asiento como siempre hago en mi posición de conducción habitual y vamos a echar un vistacito en las plazas traseras. Aquí podéis ver la banqueta, que es bastante alta, bastante generosa. Y bueno, la posición, gracias a que precisamente tenemos una batalla alargada, la posición de las rodillas la verdad es que no va tan tendida como en otros coches. Podemos meter solamente la punta del pie, ahí veis hasta el inicio del empeine, es donde me caben las zapatillas en este caso, con lo cual no podemos meter los pies dentro completamente, pero sí que tenemos espacio bastante sobrado para personas de hasta 1,85 m, 88 m, podrán estar sentados aquí detrás sin que las piernas le toquen más o menos al asiento, un asiento muy voluminoso, como puedes ver, y también muy supeditado al diseño. Fíjate el detallito, estamos a plena luz del día, pero aquí estos puntos retroiluminados de la... Vamos a ver si podemos enseñarlo bien, ahí está. Estos puntos retroiluminados de las puertas con el triangulito de Cupra ya se están iluminando porque se han cargado de energía, supongo, con la luz del sol. Verdaderamente muy curioso. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? El techo como el que tienen los grandes coches deseados de esta categoría. ¿Quién me iba a decir que iba a ver esto en un coche del grupo SEAT, verdad? Hace unos años. Es impresionante la cantidad de luz que entra aquí y lo agradable que es, lo cual no le viene nada mal, teniendo en cuenta además que estos asientos son bastante voluminosos, precisamente por estar hechos de una pieza, algo que parece que es una tendencia que no tiene marcha atrás ya. Igualmente, como podéis comprobar conmigo, aquí en directo tenemos tomas USB-C para las plazas traseras e igualmente también la salida de aireación que ya hemos visto en los últimos coches que fabrica el grupo SEAT. Bueno, pues este es el interior del Cupra Tavascan, que con un precio de 52.000 euros para empezar con la versión de 286 caballos, nos hemos quedado todos un poquito como diciendo, jolín, nos esperábamos un precio de salida por debajo de los 50.000 euros, yo al menos claramente, y me he quedado un poquito cortado, un poco fuera de juego, con el tema de que finalmente se vaya a los 52.000 la versión básica, que va a hacer que la versión 4x4 pues se acerque peligrosamente, entiendo, a los 60.000 euros de coste, pero esto es lo que hay en el actual contexto de la industria del automóvil, en un coche que se va a fabricar a partir del verano y que se podrá entregar ya en los próximos meses, por fin, después de tantísimo tiempo que hemos tenido que esperar para poderlo tener en el mercado. Un matiz interesante sobre el precio. Cupra ha declarado una tarifa de 52.010 euros. Es el PVP de la versión Endurance First Edition.
es decir, aquella que tiene más autonomía. Ambas tienen 77 kWh de batería, pero esta con un único motor y 286 caballos es la que llega más lejos. ¿Cómo queda este coche frente al Tesla Model Y? Son aproximadamente 3.000 euros más de tarifa, solo que en Tesla te quedas ahí. En Cupra no conocemos todavía si hay descuentos y campañas promocionales de la marca, pero probablemente lo van a igualar con el del Tesla con las promociones que saquen, aparte de que el equipamiento, en este caso del Cupra, es superior. La potencia del Tesla Model Y es claramente superior y a pesar de eso y de tener 2 kWh menos de batería, su autonomía es mayor. Pero ambos coches quedan muy igualados, aunque destaca, como digo, el equipamiento del Cupra respecto al del Tesla, y las diferencias están bastante bien marcadas entre uno y otro. Dicho todo esto, es hora de ponerse al volante y ver si ese extra de carácter deportivo del Cupra se refleja realmente en la conducción. No es un coche que sea precisamente ligero con sus 77 kWh de batería, pero lo cierto es que me llama mucho la atención, yo ahora lo acabo de poner en el modo Cupra de conducción, y me llama mucho la atención lo fácil que es llevarlo rápido por carretera de montaña y sobre todo lo bien contenido que está el balanceo de la carrocería, como ocurre en muchos coches eléctricos, el centro de gravedad bajo y una suspensión tirando a dura que está hecha para contener los balanceos de la carrocería hacen que se pueda conducir con muchísima precisión, dirección directa y un balanceo muy contenido hacen que este Cupra Formentor sea una máquina de devorar curvas sorprendente. Como siempre, los límites están en el mundo de la física, en la masa que estamos transportando, y si hay un punto en el que el Cupra Formentor quizá debería de tener más mordiente, especialmente en esta versión VZ, para este tipo de conducción deportiva, son los frenos. Me parece que hay que pisar el freno con demasiada fuerza para llegar al nivel de detección que queremos y en general para lo que llega a correr este coche y para lo que se aguanta en una carretera de montaña, que parece verdaderamente mágico. Me parece que los frenos van un poquito justitos de mordiente, aunque de momento yo no he notado que haya una pérdida de resistencia, que haya una fatiga, pero sí que es verdad que al igual que le pasa a los coches de esta plataforma, eso de que lleven los frenos traseros de tambor, desde luego no ayuda a hacer una conducción intensiva en estas circunstancias en las que yo estoy circulando. Por lo demás, es un coche de chapó, es un coche que yo creo que balancea incluso menos que un Mustang Mach-E y con el que, junto con el Tesla Model Y y los vehículos que derivan precisamente de esta plataforma y con los que comparte, podríamos decir, los órganos vitales, es brillante en su comportamiento dinámico, con ese lunar de la frenada que parece que acaba siendo ya una característica también de esta plataforma. Bueno, al margen de las buenas sensaciones que transmite conduciendo por carretera de montaña, a pesar de su tamaño y a pesar de su peso, la otra cuestión interesante del coche y que me parece una buena noticia es que el rodar que tiene es de buena calidad. Es un rodar de vehículo muy suave, de vehículo silencioso, y en el que solamente unos neumáticos que están orientados con esa llanta de 21 a una conducción deportiva hacen que haya un poco de ruido de rodadura, porque si no fuera por ese detalle podría calificarse incluso de coche bastante silencioso. Es un rodar de calidad y quizá esa es con la característica que me quedo del vehículo al volante. Todavía no he podido probarlo a fondo en carretera para poder ver qué consumos arroja. Por una carretera de montaña, haciendo una conducción decididamente deportiva, hemos acabado con un consumo de casi 30 kWh a los 100, y por carretera de circunvalación y por autopista ya circulando a 110, 120, nos hemos movido en el entorno de los 20 kWh, que sí, corroboran esa autonomía más o menos teórica que estamos viendo de unos 400 kilómetros, 380 por abajo, 420 por arriba, en función de cuánto te pese el pie derecho. Por ahí más o menos estaría el límite de autonomía en un vehículo que evidentemente no es un vehículo de récords, con una autonomía de entre 520 y pico y 570 en función de la versión que conduzcas, oficiales. Quedarnos en los 420, 430 kilómetros reales, pues no está muy lejos de lo que nos estamos acostumbrando a ver en los coches eléctricos, que desde luego muy rara vez, por no decir ninguna, cumplen con la autonomía que marca el fabricante en WLTP, unas circunstancias muy especiales a las que, por cierto, los fabricantes parece que se han acostumbrado ya a sacarle jugo y a intentar arañar esas décimas de consumo que luego en el mundo real son difíciles de encontrar. 20-25% por debajo del consumo homologado en carretera es bastante fácil de encontrar,
si nos vamos a unos 520 kilómetros en este caso, en este coche un poquito más, y le quitamos ese 20%, pues ahí lo tenemos más o menos, esos 420, como digo, kilómetros que transmite. Por lo demás, Cupra es una de las marcas en las que los modos de conducción distintos se notan claramente, no en vano. Hay un magnífico departamento heredado de Seat Sport y que además está comandado ahora por Jordi Gené, que es quien gestiona toda la puesta a punto ya real y final de los coches que hace la marca Cupra, y eso se nota para mucho y para bien, y los Drive Profiles la verdad es que son una pasada lo bien que funcionan en este coche. E igualmente también el punto ese, el plus ese del sistema de retención con 4 niveles distintos, pues ayuda a tener una conducción más o menos relajada, en la que podremos primar que el coche se deslice de una manera suave durante muchos metros, o reducir mucho la distancia de frenado, permitiendo que el freno motor actúe de una manera autónoma. Igualmente el coche es capaz de frenar y acelerar por sí mismo, manteniendo la distancia por supuesto con el de delante, o simplemente haciendo una frenada predictiva. Y a este respecto, a nivel de equipamiento de seguridad, el Cupra Tavascan también viene bien servido. Mis sensaciones con el Cupra Tavascan son muy buenas, con algunos matices que me gustaría que se resolvieran. El más importante de todos, sin duda, es que es un coche que parece hecho con calidad, con detalles de equipamiento muy llamativos, que serán más o menos valorados en función de quien revise y mire el coche, e igualmente también con un comportamiento dinámico que sobresale entre la competencia por su deportividad. Es un coche que está orientado, especialmente en la versión VZ que he podido conducir, hacia una conducción dinámica, y sobre esta sigue revoloteando, sigue coleando el asunto del tacto de los frenos, que ya es algo común en los coches de la plataforma que comparte con este vehículo, pero que se nota especialmente con aquellos que tienen más batería y ya cierto tamaño, como es el caso. Creo que esto no casa bien, esta filosofía de la plataforma, con la filosofía de la marca Cupra, que hace coches supuestamente diferenciales y de tacto juvenil y deportivo. Y es algo que se tendría que mejorar de alguna manera. Desde luego está claro que no hay manera de que los dos tambores traseros se eliminen, y no tendría por qué ser eso el problema, pero la cuestión es que el tacto de frenada es demasiado largo, es demasiado esponjoso, y hay que pisar el freno mucho más de lo que uno espera en un vehículo de este precio y con pretensiones, como digo, deportivas. Por lo demás, no empaña que en una conducción normal o en ruta sea un vehículo que con sus 135 kilovatios de potencia de carga sirva para poderse mover ya con una autonomía, como digo, que puede quedarse alrededor de los 400 kilómetros conduciendo de una manera normal, si vamos despacio, algo más. Nada más, queridos amigos, espero que esta prueba y esta información os haya parecido interesante, y espero vuestros comentarios sobre este nuevo y vistoso coche del grupo SEAT, ahora rebautizado como Cupra Tavascan. Hasta el siguiente, adiós.